especialidad en cirugía general y hoy les voy a presentar el tema de aspectos éticos en la educación médica. Y bueno, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Pues van a ser principalmente estos cuatro. El primero va a ser analizar a la educación médica como un conjunto de actividades de carácter multifactorial. Ahorita lo vamos a ver por qué el multifactorial, además de analizar el carácter ético del conjunto de las actividades de esta misma educación médica, comprender también la constitución ética de los próximos médicos especialistas, en este caso nosotros, y evaluar el aprendizaje, valores y principios de la ética médica en el área de residencias médicas. ¿Sale? Pues como una breve introducción, los miembros de la comunidad universitaria van a constituir una muestra de una pluralidad que le vamos a llamar social, además de ética y cultural, en este caso en nuestro país México, y esta diversidad va a conformar el ámbito que le vamos a llamar intelectual de la universidad, ¿sale? El código de ética pues va a establecer obviamente principios y valores que deben guiar la conducta de nosotros los universitarios, así como de quienes realizan alguna actividad en la propia universidad o en el mismo hospital. El código de ética pues va a recoger diferentes puntos y valores que deben ser orientados a los fines universitarios y que los universitarios debemos reconocerlo como propios, ¿sí? Dentro de ellos van a ser la formación de profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos de excelencia e integridad académica, que van a ser útiles a la sociedad y van a tener una conciencia crítica, ética y social, y van a estar comprometidos obviamente con la justicia, cooperación y la solidaridad humana. Este aspecto es muy importante porque lo vamos a tomar en cuenta otra vez en unas diapositivas posteriores a esta. También van a ser a la contribución de la generación y transmisión de conocimiento científico, es decir, de nosotros lo vamos a pasar a nuestros R3, de los R3 a los R2, de los R2 a los R1, etcétera, ¿sí? Y también sobre todo el tema humanístico, que se ha tocado mucho este tema en los últimos días. Además de, vamos a actuar con raciocinio, con objetividad y sobre todo con la veracidad de los hechos, así como el estudio del conocimiento y la solución de los problemas nacionales o globales, pero en este caso nos vamos a enfocar en el ámbito hospitalario y de nuestro medio, que es el municipio de Acapulco de Juárez, y además la difusión y divulgación de los beneficios del conocimiento científico y sobre todo también otra vez humanístico, así como de la cultura general con la responsabilidad social que conlleva esto. Bueno, ¿cuáles son los principios ética? Vamos a hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde la mayoría pertenecemos. Van a ser, pues, obviamente, el principio de la convivencia pacífica y respeto a la diversidad cultural, ética y personal. El principio de igualdad, el de libertad también de pensamiento y expresión, el de respeto y tolerancia. También el principio de laicidad en las actividades universitarias. El principio también de la integridad y de la honestidad académica, que es lo que estábamos comentando dentro de la introducción. El reconocimiento y protección de la autoría intelectual. La responsabilidad social y ambiental en el quehacer universitario o del hospital. La objetividad, honestidad e imparcialidad en las evaluaciones académicas realizadas en el hospital y también por la UNAM, que es el PUEM. El cuidado y el uso honesto y responsable del patrimonio universitario y el patrimonio del hospital. La transparencia en el uso de la información y en los recursos, ¿sí?, con los que se posee. Y la privacidad y protección de la información personal sobre todo. ¿Sale? Vamos a ir desglosando uno de ellos. Dentro de la relación docente-asistente, vamos a tener que el uso de pacientes para la enseñanza de estudiantes o de residentes que somos nosotros, pues va a plantear un dilema ético que va a estar en constante cambio, ¿sí? Aquí obviamente se requiere un equilibrio teológico entre formar profesionales y priorizar siempre obviamente el bienestar del paciente. Si el paciente no le gusta que divulguen su caso o su información, se debe de respetar siempre, ¿sale? Y pues obviamente ante todo procedimiento y atención médica, el paciente siempre debe estar informado y siempre debe aceptar la participación bajo una hoja de consentimiento informado que ya todos conocemos, ¿sale? Que debe estar bien requisitada, porque muchas veces no lo requisitamos de forma correcta. Dentro de las dimensiones del currículum,
Pues, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que la formación médica se ha ido moldeando a lo largo de la historia, ¿sí? Y no únicamente no se ha limitado a planes de estudio, sino también usando dos currículos que son el currículo informal y el currículo oculto. El currículo informal se refiere a la transmisión de actitudes y valores a través de la interacción directa entre profesores y alumnos, es decir, si su profesor titular les está comentando algún valor, alguna aptitud que les falta a los estudiantes, es decir, a nosotros, pues debemos de tomarlo siempre en cuenta y no únicamente nada más el área teórica o el área quirúrgica. Y el currículum oculto, pues son valores y normas que no están escritos como tal en un documento, pero van a estar vividos en la cultura hospitalaria, es decir, en todo el hospital todos los días, ¿sale? Estas van a incluir, pues, obviamente, dinámicas que a veces van a contradecir los principios éticos formales, por ejemplo, en el caso de los maltratos, que ya se había comentado previamente en la crítica pasada, las jerarquías, sobre todo, y el autoritarismo, ¿sale? En cuanto a competencias y al razonamiento, pues los docentes, es decir, los profesores titulares en este caso o profesores adjuntos van a guiar a los estudiantes, es decir, a nosotros, a resolver dilemas éticos, ¿sí? Sobre todo de pacientes muy conflictivos. Y esto va a ser diario, no va a ser nada más de una sola vez o dos veces a la semana, esto es de diario. Y esto pues se va a basar en cuatro pilares fundamentales, ¿sí? Que de la bioética clínica que ya todos conocemos, que es el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia, ¿sale? En cuanto a la ética del educador médico, pues vamos a ver que el profesor va a asumir una responsabilidad ética doble, no nada más uni. ¿Por qué doble? Porque al mismo tiempo que va a enseñar la competencia técnica y modelar el comportamiento profesional y humanista, tanto de él como de nosotros los residentes, también debe enseñar con el ejemplo de este. No nada más es hablar por hablar, es también hablar en base a hechos, ¿sí? ¿Esto qué se refiere? Pues se refiere a virtudes como la empatía, como la compasión y como la integridad. Y esto pues obviamente nos va a fomentar la sensibilidad moral de cada uno de nosotros, ¿sale? Volviendo a esta relación docente-asistencial, pues obviamente, como ya había comentado, el uso de estos pacientes debe estar informado ante todo, ¿sale? En cuanto a la ética de relación docente-alumno, pues la educación médica pues requiere un equilibrio siempre entre la transmisión de conocimiento y sobre todo también el respeto a la autonomía de cada residente, de cada estudiante. Y pues vamos a evitar usar modelos de enseñanza autoritarios o jerárquicos, ¿sale? Los educadores pues deben fomentar como tal la sensibilidad moral y el juicio crítico por encima de la mera memorización de conocimientos. No nada más es memorizar las cosas, sino también razonar el por qué estamos haciendo o por qué estamos actuando como tal. Dentro de las evaluaciones deben ser justas, transparentes y continuas, ¿sí? Y estas nos van a servir como un mecanismo ético de retroalimentación, además de garantizar a la sociedad y a los pacientes en este caso que el estudiante pues, va a alcanzar las competencias necesarias para poder forjarse en la vida adulta. Eh, en cuanto a ética, en la participación diaria con pacientes, vamos a tener que en la enseñanza clínica el paciente pues suele ser, como ya había comentado, el eje central de todo en el hospital y todos nuestros procesos educativos y laicos. En el análisis ético va a ser crítico en este caso y se va a fundamentar en dos principios clave. El primero va a ser que los pacientes siempre deben estar informados, como ya lo había comentado, y deben aceptar todo tipo de procesos en los que se van a hacer partícipes de alguna investigación o de algún caso clínico, de alguna sesión, etcétera. Siempre debe respetarse su dignidad y obviamente también la labor docente jamás debe comprometer la seguridad tanto del paciente como del residente como tal, ¿sale? Y pues esto obviamente va a requerir una estricta supervisión en todo momento, ¿sale? En cuanto a la dimensión institucional, pues vamos a tener que la educación médica no nada más ocurre en el vacío, sino que justamente se rige por un código internacional. Este va a ser el de la Asociación Médica Mundial, un ejemplo.
o de los lineamientos nacionales de bioética. En este caso, la UNAM tiene su propio alineamiento de ética, ¿sale? Su última actualización fue en el 2018. Y obviamente los comités de ética deben regular localmente los actos médicos investigativos dentro de los hospitales. Hay un comité de ética en cada hospital, por si no lo sabían, a donde van a rotar o incluso aquí, ¿sí? Y dentro del compromiso profesional, pues obviamente debe existir un deber ético del gremio médico de poder supervisar las prácticas de nuestros colegas, o sea, de nuestros corresidentes, y que debe actualizarse continuamente. ¿Y esto para qué? Pues obviamente para erradicar conductas que sean no profesionales, ¿sale? Ahora, hablando del humanismo frente a la tecnificación, o sea, toda la tecnología que se nos ha formado en los últimos años, la enseñanza actual pues, va a enfrentar un riesgo de humanización médica. Es decir, esto va a estar provocado por un exceso de burocracia o el predominio de la tecnología, ¿sí? Que ya hay un técnico que se llama hipertecnologización en el área de la salud, ¿sí? Entonces, por ello, para evitar este tipo de situaciones, pues se debe optar por usar programas educativos, ¿sí? Que deben integrar una formación humanística sólida, ¿sí? No nada más a la y se va. Y pues obviamente esta va a estar respetando los derechos humanos, la equidad y sobre todo la compasión, ¿sale? Esto va a formar obviamente profesionales capaces de resolver dilemas, no nada más únicamente el problema de salud del paciente, sino también problemas éticos, ¿sí? Valorando al enfermo en su totalidad, ¿sale? Ahora, en la construcción del médico especialista, pues la construcción ética del futuro médico especialista, es un pilar, obviamente, para equilibrar un desarrollo tecnológico médico con un ejercicio que sea humanizado y no autoritario, que sea un ejercicio justo y que sea un ejercicio centrado no solamente, como les comento, en la práctica clínica, sino también que tome en cuenta la dignidad del paciente, porque muchas veces no se toma en cuenta, ¿sí? Y esto, pues obviamente, tiene como ende prevenir una deshumanización derivada de la hiperespecialización, y esto pues va a garantizar la toma de decisiones justas ante dilemas que son de carácter complejo, ¿ok? Ahora, en cuanto al tema de enseñanza y aprendizaje médico dentro de un hospital, pues obviamente la enseñanza de la ética pues en las residencias médicas pues debe ir más allá de la teoría. Es muy poco lo que se habla sobre ética en nuestros 3, 4 años de residencia, pero siempre se debe tomar en cuenta, no nada más es de lo que tomé en la universidad, no, 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 también tienen que tomar en cuenta mucho durante su formación como médico residente, sean del año que sean. Entonces, esto pues va a centrarse en el análisis de casos clínicos, el debate de dilemas morales, además de este análisis, y obviamente también una reflexión sobre un currículum oculto, que ya habíamos hablado de este previamente, que son los valores informales transmitidos en el entorno intrahospitalario, ¿sale? ¿Esto para qué? Pues para garantizar un trato digno y profesional al paciente y que se reciba nuevamente menos quejas en el buzón de quejas, ¿sí? Y bueno, pues esta es mi bibliografía y sería todo. Muchas gracias, doctor Carlos. Es un tema muy importante para ustedes. El doctor Martínez Bello nos quiere hacer algún comentario, ¿no? Seguro que sí. Bueno, les quiero comentar que al estar hablando de profesores, yo creo que la mayoría de ustedes se centra o en el doctor Molina o en el doctor Zamora o como se